Hey, Dios te bendiga, te saluda en esta mañana preciosa el evangelista Gary Lee, aquí desde la ciudad de El Paso, Texas. Saluda a toda la gente tan bella, tan linda, tan preciosa, los que me siguen siempre, constante y continuamente a través de Latinoamérica o en cualquier esquina del mundo. Estamos hoy a sábado 2 de noviembre del 2019 y bueno, me gustaría platicar un poquito o conversar un poquito, no contigo, sino darte una pequeña reflexión con el tema de iglesias tóxicas que conducen a millones al infierno. Lamentablemente la iglesia cristiana de hoy a nivel mundial no es la misma de hace generaciones atrás. De hecho, yo siempre he dicho que en mi generación la iglesia de Jesucristo era muy diferente a la iglesia de hoy en día. Y si nos vamos todavía aún más antes, la iglesia primitiva, que era una iglesia dinámica, pujante, arrolladora, una iglesia definida, marcada, una iglesia valiente, con agallas, una iglesia con autoridad, movida, impulsada por el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia es la iglesia modelo. De hecho, la iglesia nace en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo. Una iglesia que defendía, uno de los temas más grandes es la deidad de Jesucristo. Jesús siempre ha sido Dios. Él es el alfa y la omega. Y bueno, todas lo que llamamos los preceptos doctrinales, los puntos más importantes, la Escritura, la Biblia, servir al Señor. Es triste decirlo, pero vivimos en un tiempo cuando hay tanta clase de iglesias grandes, pequeñas, largas, flacas, gordas, de esta, y con tantas ideologías y tantas filosofías y tantas cosas raras que se han metido adentro. Con razón el apóstol Pablo dijo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, en los últimos días, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y déjeme decirle que lo digo con tristeza, no con alegría, pero creo con todo mi corazón que una gran mayoría de las iglesias llamadas cristianas hoy, cuando hablamos de iglesia cristiana, pues el mundo reconoce todos aquellos que dicen ser cristianos, independientemente de si creen esto, si creen aquello, si siguen la Biblia, si no siguen la Biblia, si tienen una Biblia nueva, diferente. Tenemos los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los bautistas, los metodistas, los wesleyanos, los apostólicos, tenemos los nuevos apóstoles, tenemos por ejemplo la iglesia tradicional, la vieja, los luteranos. Bueno, la lista es literalmente inacabable. Pero si nos vamos a la Escritura, la iglesia verdadera, la iglesia de la Biblia, la iglesia del Evangelio verdadero que comenzó en el aposento alto, tiene ciertas características que la marcan como la iglesia del Señor Jesucristo. No pretendo ser el cristiano de la mejor iglesia, no de ninguna manera, pero sé con todo mi corazón que estoy dentro de la iglesia verdadera. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo místico de Cristo. Estoy hablando de nombres. Están las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la cuadrangular, la Santa Pentecostés, que de hecho son buenas iglesias, y muchas otras que son independientes. Ahí te va, esto es lo más importante. Una gran mayoría de iglesias hoy, sea quien sea la iglesia o el nombre que tenga, son iglesias tóxicas, que tienen veneno, dañinas, destructivas, donde se ha permeado una cantidad tremenda de doctrinas malas. Óigame, iglesias tóxicas y están conduciendo millones de personas al mismo infierno. Por eso cuando leemos, escuche esto es bien importante, Judas, en el pequeño versículo 3, Judas fue hermano de Santiago y medio hermano de Jesucristo, José, Simón, Judas y Santiago. Judas dijo que hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. La fe, el evangelio, la palabra, la doctrina, la fe cristiana. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando termina su ministerio, su vida, en su última carta que escribe, 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, y me gusta que dijo, y he guardado la fe. Esto es muy importante, guardar la fe. Hoy en día las iglesias tóxicas que están en todo el mundo, literalmente están llevando a millones y millones de personas a una eternidad sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver? Al cabo lo importante es que crean en Cristo. No es así tan simplemente como parece. Hay muchas cosas más que tomar en cuenta.
la doctrina, la palabra, la enseñanza, el mensaje de Jesús. Óyeme, y de nuevo te repito lo que dijo el apóstol Pablo: en los postreros días habrán muchos escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, politeísmo, panteísmo, sincretismo, gnosticismo, montanismo, elitismo, universalismo, ecumenismo. La iglesia está permeada de todas estas malas enseñanzas. Ahora, ¿cuáles son estas iglesias tóxicas? Número uno, la iglesia mundana. Esa iglesia que ha abrazado el mundo, y la iglesia está en el mundo y el mundo está en la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a esto? La Biblia dice categóricamente, por ejemplo en 1 Juan capítulo 2 versículos 15 y 16: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago dice en el capítulo 4 verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Así que la iglesia de hoy no puede ser mundana. Es una iglesia que está en el mundo, pero no es del mundo. Y la Biblia lo dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos gentes que estamos pasando por aquí, estamos peregrinando por aquí, estamos destinados al trono, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Otra iglesia tóxica hoy en día es la iglesia que tolera el pecado. Se hace de la vista gorda, lo tolera, hasta lo patrocina. Ministros que se paran en el altar y no dicen nada ante fornicación, adulterio, rebelión, grosería, blasfemias, pecado, vicio. Todo se acepta hoy en día. ¿Qué importa? Al cabo, para eso tienen la hipergracia o la gracia extrema. Todo queda bajo la gracia. I don't think so, como dice el americano. Yo no lo creo así. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Iglesias tóxicas: número uno, una iglesia mundana. Número dos, una iglesia que tolera el pecado. Número tres, una iglesia ignorante. Y este es un gran problema hoy en día. Lo he dicho una y otra vez y lo seguiré repitiendo. Tenemos lamentablemente millones de cristianos en las iglesias que nunca leen la Biblia, que no tienen conocimiento de Dios. Por eso el profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, dijo: mi pueblo perece, dice Dios, porque le falta conocimiento. Iglesia ignorante que no conoce la palabra del Señor es muy peligroso, porque son engañados. Por eso Jesús dijo, Mateo 24, si es posible el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. Número 4, la iglesia tóxica es una iglesia haragana, una iglesia que está viviendo los laureles, o sea, está dormida en los laureles del ayer. Somos la iglesia, tenemos el evangelio, y no hacen nada, y las almas se están perdiendo. Y las almas se van al infierno y ellos no predican y no dan de gracia lo que de gracia han recibido. Número 5, y esto es poderoso: la iglesia tóxica es una iglesia incrédula. La iglesia de Jesucristo tiene que creer que Él es Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que se allega a Él tiene que creer que Él es Dios, y Él es galardonador de los que le buscan. Y amigos, si tú estás preguntándote en este momento qué es fe, bueno, Hebreos 11:1 dice: y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante que la iglesia de Jesucristo le crea a Él, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Tenemos tanta incredulidad en la iglesia hoy en día, y lo más tremendo es que muchos, millones, han puesto su fe en los hombres, en los líderes, los llamados apóstoles de hoy o profetas de hoy, en vez de poner sus ojos en Jesús, en Él, en el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Número 6, por último y no menos, una iglesia tóxica es aquella que no tiene ya el Espíritu Santo. Dice la palabra que no contristáis al Espíritu de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y muchas grandes congregaciones hoy en día pareciera que tienen el Espíritu Santo. Parece, ¿no? El movimiento, la música, el coro, los instrumentos, la plataforma, sus grandes templos millonarios, pero realmente está Dios en ese lugar. Los frutos del Espíritu Santo son confirmados en ese lugar. Ustedes que me están viendo en todas las esquinas del mundo, si ustedes tienen una iglesia tóxica, donde el fulano y mangano dice que hay que seguirlo a él, salga de esa iglesia. Una iglesia donde está metido el mundo, salga de la iglesia. Una iglesia donde realmente no se predique el evangelio de la palabra completo, la Biblia, salga de esa iglesia. Busque un lugar donde se predique el evangelio 100% y donde se mueva la presencia del Espíritu Santo. Hey, el evangelista Galilei aquí para todas las naciones del mundo. Comparte esta reflexión en el día de hoy. Iglesias tóxicas conducen a millones
al infierno. Estamos en los últimos días. Cristo viene pronto. Shalom.